Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, buenas noches, perdón. Bienvenidos, son las 9 de la noche con 20 minutos a una nueva edición de webinar, una nueva entrega de webinar. Estamos hoy a lunes 14 de noviembre del año 2022. Un día como hoy, 14 de noviembre, celebramos el Día del Ejército. El Día del Ejército Boliviano, en virtud, como se sabe, a la batalla de Aroma, que tuvo lugar el 14 de noviembre también, pero del año de 1810. Han pasado ya 222 años, ¿no? 222 años desde aquel suceso histórico, épico, heroico, y en virtud de ello es que se celebra el Día del Ejército en Bolivia, ¿no? Se dice que el ejército ha sido creado precisamente en virtud en homenaje allá, que había nacido allá formalmente el ejército en los campos de Aroma, en el altiplano boliviano. Aroma queda en el municipio de Sicacica, actualmente en el camino entre Oruro y La Paz. Allá tuvo lugar esta batalla de Aroma en el año 1810, precisamente el 14 de noviembre. Una batalla en la cual tuvo decisiva participación Cochabamba como Oruro. De Cochabamba vinieron a este lado, estamos en Oruro actualmente, un contingente importante de cerca de 1000 hombres, según Eufronio Vizcarra en su biografía del general don Esteban Arce, comandados precisamente por el coronel por entonces don Esteban Arce, un tarateño, importante figura en la historia boliviana, que había venido primero a Oruro, donde se había dado encuentro con Tomás, no sabemos si se ha dado encuentro o no, pero se había encontrado acá también con un movimiento importante, emancipador, con un movimiento revolucionario importante, a la cabeza de don Tomás Barrón. Y bueno, acá se unieron varios orureños y entre cochabambinos y orureños marcharon un poco al norte, en inmediaciones de aquel altiplano inmenso, en los campos de Aroma. Aruma en Aymara quiere decir la noche, la oscuridad. Allá se enfrentaron a las tropas realistas, al ejército realista, produciéndose una importante victoria para las armas patriotas, para los guerrilleros, no eran los guerrilleros. Hoy celebramos el Día del Ejército y hemos titulado nuestro programa, nuestra entrega, No toquéis al ejército, porque era un lema, ha sido un lema histórico en Bolivia, un lema que ha sido acuñado, según muchos memorialistas, por el general don Ismael Montes. El general Ismael Montes acuñó este término, este lema, esta frase, no toquéis al ejército, allá por el año 1900. Pero ¿qué quería decir con esto? En realidad quería decir que ante las inveteradas revoluciones o cuartelazos, golpes de Estado que habían tenido lugar en Bolivia, sobre todo en el siglo XIX, el general don Ismael Montes, que era un gran político, además el único presidente de la República que había combatido en 3 batallas, en las 3 guerras grandes que tuvo Bolivia. Estamos hablando de la guerra del Pacífico, donde combatió, siendo muy joven en realidad, ¿no? Muy joven. También estuvo en la campaña del Acre y también estuvo en la guerra del Chaco. Estuvo, si bien no como combatiente de primera línea, estuvo en el Chaco, en el teatro de operaciones, haciendo labor de Estado Mayor, digamos, ¿no? Aconsejando, asesorando en realidad al comando del ejército boliviano en campaña. Don Ismael Montes había acuñado esta frase, no toquéis al ejército, en un momento de desesperación, me parece que en el Congreso de la República, lanzó esta frase, advirtiendo en realidad a que no se manosee el ejército,
que no se golpee las puertas del ejército, de los cuarteles, para soliviantar movimientos con intereses muchas veces partidarios, particularistas en realidad. Entonces se hizo una frase célebre, una frase que ciertamente nos invita además a la reflexión en este aniversario del Ejército de Bolivia, que como sabemos, un ejército glorioso ciertamente, que ha tenido importante participación en la defensa de la soberanía de Bolivia con relación a los otros estados, en la seguridad externa, pero también en las luchas internas bolivianas. Y más que todo en el siglo XIX, no es un secreto que la mayoría, o si no bien la mayoría, pero muchos de los presidentes de la República han sido militares. Incluso se llegó a decir en un momento que el último grado en realidad de un militar era el de presidente de la República. A esos extremos se llegó. Don Alcides Arguedas contabilizó cuántos cuartelazos se habían suscitado en el país y todo esto. No toquéis al ejército, decía don Ismael Montes, y lo han ido repitiendo importantes personalidades, como por ejemplo el general Félix Tavera, autor de una magnífica historia de la guerra del Chaco, Picuiba, la batalla de Picuiba. Escribió un libro sobre aquellos sucesos en la campaña chaqueña precisamente. Había sido repetida por importantes personalidades a lo largo de nuestra historia. E incluso la encontramos en las memorias que ha publicado el general Luis García Meza Tejada, en uno de los capítulos de su libro titulado Yo Dictador, precisamente lleva el título No toquéis al ejército, haciendo una reflexión de cómo el ejército de Bolivia había sido muchas veces utilizado para fines políticos, para fines que mellaban de alguna manera en la magnitud de esta institución que no en vano se dice institución tutelar de la patria. Es uno de los nombres que tiene el ejército aquí en Bolivia, pero que muchas veces había sido utilizado con fines partidarios. Algunas veces tuvo resultados positivos, elevados y patrióticos sin duda alguna, pero en muchas ocasiones tuvo resultados nefastos y negativos. Repetimos, guiados solo por intereses particulares. Dos sucesos existen en la actualidad dignos de mención en lo tocante a este papel del ejército de Bolivia y de las Fuerzas Armadas en general en la convulsionada vida política y social de Bolivia. Dos sucesos, el último y el más reciente en el año 2019, en octubre del año 2019, y el otro en octubre también del año 2003. Dos sucesos que han marcado a fuego la historia del país, la vida de Bolivia, y que han sido en realidad muy controversiales y que está aún por aclararse. En el año 2003 intervino el ejército e intervino las Fuerzas Armadas de Bolivia. Pero fue realmente una intervención ajustada a la Constitución, fue una intervención arbitraria por parte del gobierno y un exceso del ejército, un papel en realidad genocida, como dice la sentencia al comandante general del ejército de aquel entonces, general Juan Beris Herrera, que fue condenado a 15 años y 6 meses de presidio, habiendo sido hallado culpable del delito de la comisión del delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta. Él y todo el alto mando militar de aquel entonces. Eso por parte de lo oficial, ¿no? En un juicio, en un proceso que, habiendo nosotros revisado, adolece en realidad y objetivamente de muchas oscuridades y de mucha imparcialidad también, sin decir por ello que sean alguien inocente o no, que no haya existido una u otra cosa, sin entrar en esas consideraciones. Fue un proceso, aquel juicio de responsabilidades, en realidad muy oscuro y muy parcializado. No se investigó a quienes estaban del otro lado, porque en toda guerra, en todo combate, en toda batalla, existen dos bandos.
el año 2003 existieron también dos bandos. Uno, el uso de la fuerza legal, por decirlo así, regular, el ejército, las Fuerzas Armadas y la policía boliviana, y por el otro lado, movimientos irregulares, grupos irregulares, que habían ocasionado muertes también, pero que no fueron investigadas aquellas muertes. Eso es lo que tiene de polémica nuestra historia. Y eso es lo que debemos aclarar para poder tener un futuro más promisorio y más límpido. En el año 2003, a nuestro modo de ver, no se utilizó al ejército de una manera arbitraria. En primera instancia, el ejército de Bolivia y las Fuerzas Armadas salieron a defender el orden constitucional, que es su misión propia, y que del otro lado existían movimientos armados, y movimientos armados con armamento de guerra y letal. Lo confesó Felipe Quispe Huanca el Mayo. Había movimientos guerrilleros inclusive. Estaban dadas las circunstancias ahí para una guerra civil, para una guerra interna. Luego, como en toda violencia, se salió de control todo y se ingresó en una catástrofe cuyos orígenes están todavía por aclararse. El año 2019, la situación fue en partes parecida y en partes completamente diferente. Ahí actuaron las Fuerzas Armadas, en primera instancia, el ejército también, con un comportamiento bastante ambiguo al sugerir el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la renuncia del presidente Evo Morales, cosa que no es propia de su función constitucional. No se puede, es un acto de insubordinación total. Se ha querido decir por parte de la defensa, de quienes habían sugerido eso al presidente de entonces, que el ejército tiene la misión de asesoramiento de acuerdo a la ley general de las Fuerzas Armadas, a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, mejor dicho. Sí tiene el papel de asesoramiento, pero no en cuestiones políticas, en cuestiones de seguridad externa e interna del Estado. Y sugerir una renuncia del primer mandatario, del capitán general de las Fuerzas Armadas, es simplemente un acto de insubordinación. Ahora bien, esto se hizo, a mi modo de ver, en connivencia con el propio presidente Evo Morales. Además que estábamos en una situación completamente irregular. Ya se había violado la Constitución, el año 2014, sin embargo, se había de alguna manera legitimado al acudir los bolivianos a votar en más del 50% el año 2019, cuando lo que correspondía era que no se vaya a votar, porque habían candidatos que no eran legales, no eran legítimos. Era inconstitucional su participación, pero al participar de la elección, tanto los partidos, y ahí tienen una sensible responsabilidad los partidos políticos que participaron en aquella elección, legitimaron de alguna manera al adversario, a quien estaba al margen de la Constitución. Y bueno, se pone en una situación completamente difícil y complicada a las Fuerzas Armadas, al ejército, que no delibera, en realidad, pero que debe velar siempre por el cumplimiento ante todo de la Constitución política del Estado. Lo que ocurrió después fue un desfase, hubo violencia de un lado y del otro también, y es lo que ocurre cuando se utiliza de esta manera o cuando se rompe un presidente de la República. Un presidente de la República debe tener siempre en cuenta y presente que tiene además el mando, es el capitán general de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Y por ello debe siempre ajustar sus pasos
a las disposiciones supremas de la Constitución política del Estado. Por ello, cuando se quiebra el orden constitucional y el orden institucional en Bolivia, es en realidad en el año 2014, cuando participan en unas elecciones quienes no debían participar porque la Constitución política no lo permitía. El ejército tampoco podía salir a dar un golpe de Estado y decir es inconstitucional, porque el ejército no tiene la misión de decir si algo es constitucional o no. Lo que pasó fue que se vició y se sometió a un tribunal constitucional prevaricador que tiene responsabilidad concreta y que todos aquellos magistrados, a la cabeza de Rudy Monterrey, que era presidente del Tribunal Constitucional y que luego fue funcionario de la Cancillería de Bolivia, a tal desparpajo, a tal cinismo se llegó del gobierno del movimiento al socialismo, obviamente, fue jefe de una unidad. Lo que pasa es que se sometió al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, con responsabilidad de todos los magistrados que firmaron y que decidieron que era constitucional la segunda reelección continua, violando de manera flagrante el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y la disposición transitoria primera en su parágrafo segundo, que prohíbe concretamente una segunda reelección continua y que establece que se debía tomar en cuenta la primera elección presidencial y vicepresidencial del año 2009. No era misión del ejército decir esto es constitucional, esto no es. Pero sí queda la responsabilidad de aquellos mandatarios del año 2014 y siguientes como los verdaderos causantes del caos político en el cual se sumergió Bolivia. El ejército acató las órdenes de su capitán general. Además existía de por medio una decisión del Tribunal Constitucional que, según la propia Constitución, tiene la potestad de decidir qué está acorde a la Constitución y qué no. Pero falta ahí una disposición de... No, existe la disposición. La responsabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional existe. Ningún diputado o senador, que son los que tienen la potestad, denunció aquello en su momento. Se podía iniciar un juicio de responsabilidades a esos magistrados por prevaricato y con ello se podía incluso anular aquella Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2013 del año 2013, de abril de 2013, que declaró constitucional una segunda reelección continua. Pero no se lo hizo porque hay una crisis moral, intelectual en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el primer poder del Estado. No se puede echar la culpa al ejército, que tiene ante todo un mandato de subordinación y de constancia, como dice su propio lema. La responsabilidad está en aquellos elementos que tienen como misión hacer cumplir la Constitución. Y una pobreza total, una pobreza radical, una miseria en realidad espiritual e intelectual en el Congreso de la República, en los diputados y senadores, tanto de oposición como del oficialismo. Eso nos hace recuerdo a un libro de Gustavo Adolfo Otero, no lo veas, intitulado El honorable poroto. Y por culpa de los honorables porotos, estamos como estamos en el país, sin poder salir de una crisis política inefable. Esa es la responsabilidad. Por eso deben leer los diputados y senadores, incluso para evitar que se melle al ejército y que se le haga caer en situaciones ajenas a su rol, a su responsabilidad. Es por ello importante y les invitamos a leer libros como los que tenemos aquí nosotros en la librería editorial Nación, con cuyo auspicio llegamos a ustedes. Hoy estábamos leyendo el libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es el libro recomendado del día.
de José Carlos Mariátegui, un gran ideólogo socialista peruano, que fue uno de los precursores de, además, la reivindicación del indio, como se decía en aquel entonces, la reivindicación él trató por primera vez y dijo por primera vez que el verdadero problema del indio era la tierra, que había que darle tierra y que había que hacer toda una reforma en la distribución de la tierra, había que hacerlo propietario y capitalista incluso de su propia tierra. Un tema muy importante, fue un precursor en aquello, José Carlos Mariátegui, que tenemos el libro del editorial Amauta, una editorial tremenda, magnífica, que fundó precisamente aquel gran intelectual peruano que murió a los 35 años de edad y que estuvo postrado en una silla de ruedas, que no fue óbice para seguir con su labor intelectual, que fue realmente un gran escritor. Tenemos la edición de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de la editorial Amauta, precisamente, edición autorizada y original, en la librería y editorial Nación. Además de muchos otros libros que pueden pedirlos, hacemos envíos a todo el país, pueden escribir o llamar al 628-41068 y bueno, les vamos a también enviar nuestro amplio catálogo de bibliografía nacional y también internacional, especializada en historia y en ciencias sociales. Entonces, volviendo a lo nuestro, debemos rendir hoy nuestro homenaje al ejército de Bolivia, al glorioso ejército de Bolivia, en un año más de conmemoración de su creación, que si bien no se crea mediante una ley o un decreto formalmente el año 1810, porque no había ni leyes ni decretos, no había República de Bolivia todavía. No podía haber ni una ley ni un decreto mediante el cual se cree el ejército. Es algo simbólico, pero real. En el año 1810, además, en los campos de Aruma, actúan gentes con formación militar de la mano de gentes sin formación militar e institucional. Y también actúa el indio también. Actúan todos. Es una simbiosis que nace con cochabambinos, es cierto, y con orureños, pero también actúan pobladores autóctonos de la tierra. Gente que en muchos casos ni siquiera hablaba el español, pero actúa en un movimiento patriótico y en una victoria gloriosa el 14 de noviembre de 1810. Felicidades al ejército de Bolivia y una oración, 4 palabras que siempre deben estar en mente de todo. Hoy no hay estadistas en Bolivia, hay burócratas, pero en la mente de todo verdadero estadista siempre debía estar esa frase del presidente don Ismael Montes: no toquéis al ejército. Hasta la próxima entrega de webinar. Un saludo cordial. Hasta el próximo lunes.